Voy a presentar el tema de gradiente de una función vectorial. El equipo está conformado por Alejandro Pesina, Antonio Medina, José Mendoza, Laura Mendoza y Francisco Peña. En esta presentación lo que se quiere lograr es que el espectador conozca la definición de gradiente y cuál es la gradiente de una función vectorial, las aplicaciones que tienen en la industria y qué método se utiliza para llegar a ella. El gradiente almacena toda la información de una derivada parcial de una función multivariable, pero es más que un simple dispositivo de almacenamiento. Tiene varias interpretaciones maravillosas y muchos usos. La gradiente de una función escalar multivariable f de x, y, denotada como gradiente de f, empaqueta toda la información de sus derivadas parciales en un vector. Esto nos quiere decir que se deriva parcialmente todos los componentes en x, y y z. En particular, esto significa que el gradiente de f es una función vectorial. Si te imaginas que estás parado en un punto x0, y0 en el espacio de entrada f, en el vector gradiente de f, x0, y0 te dice en qué dirección te tienes que mover para incrementar el valor de f lo más rápido posible. Estos vectores gradiente de f, x, y0 también son perpendiculares a las curvas de nivel. Se llama gradiente de una función z igual a f de x en un punto p de x al vector que sale del punto p y sus componentes son las derivadas parciales de la función en dicho punto. Gradiente de z es igual a la derivada parcial de z conforme a la variable x y derivada parcial de z conforme a la variable y. La derivada direccional se puede obtener como el producto escalar del gradiente por el vector unitario, si la función es diferenciable. La gradiente indica el sentido de crecimiento más rápido de una función en un punto dado. La derivada direccional tiene su valor máximo en el sentido del gradiente y coincide con su módulo. Si la función es de tres variables, u es igual a f, y y z, el gradiente se define de forma análoga. Gradiente de f es igual a derivada parcial de f conforme a la variable x, derivada parcial de f conforme a la variable y derivada parcial de f conforme a la variable z. Conclusiones. Aplicaciones en el área de ingeniería industrial. En el campo eléctrico, en un punto en el espacio es un vector igual a la gradiente de una función potencial electrostático en ese punto. En la industria petrolera, el gradiente de presión es muy importante. Si la presión en el fondo de la perforación es mayor que en la superficie, entonces el petróleo saldrá más fácilmente. De lo contrario, habría que crear la diferencia de presión artificialmente, ya sea por bombeo o inyección de vapor. En física, el gradiente posee innumerables aplicaciones, especialmente en el electromagnetismo y mecánica de fluidos. En particular, existen muchos campos vectoriales que pueden escribirse como el gradiente de un potencial escalar. Uno de ellos es el potencial electrostático, que deriva del potencial eléctrico. Todo un campo que pueda escribirse como gradiente de un campo vectorial se denomina potencial conservativo o irratacional. Así, una fuerza conservativa deriva de la energía de potencial como vector F es igual a menos gradiente de V. Los gradientes también aparecen en procesos de difusión que verifican la ley de Fick o la ley de Fourier para la temperatura. Así, por ejemplo, el flujo de calor en un material es proporcional al gradiente de temperatura. Para concluir con el tema, se mostrarán tres ejercicios de una función de gradiente de una función vectorial. Buen día, mi nombre es Alejandro Pesina y realizaré un ejercicio del tema gradiente de una función vectorial. Bueno, el ejercicio es el siguiente. Dice, considera la función f(x), y igual a menos x cuarta más 4 entre paréntesis x cuadrada menos y cuadrada, cierra el paréntesis, menos 3.
Y la pregunta es, ¿cuál es su gradiente? Bueno, para obtener la gradiente necesitamos derivar respecto a x y respecto a y. Así que derivaremos toda la función. Derivaremos primero respecto a x y después respecto a y. Bueno, aquí también primeramente necesitaríamos multiplicar este 4 por el paréntesis. Así que quedaría menos x cuarta menos 3. Y bueno, la derivada de esto sería menos 4x cúbica y 2 por 4, 8x. Aquí no es x y aquí es una constante y se van. Esta sería la derivada respecto a y. Y derivaremos la misma función pero con ahora respecto a y. Bueno, aquí x es igual a 0, x es igual a 0 y la constante igual a 0, por lo que solo nos quedaría esta, y de esto sería menos 8y cuadrada, y esto sería, este sería el resultado de la gradiente. Bueno, aquí podemos graficar lo que es esta función, así que aquí la tengo ya graficada y sería algo como esto. Esto sería la función de f ya graficada. Nuestro siguiente ejercicio dice: calcula el vector gradiente de la función f de xy, que es igual a 4x a la cuarta y a la quinta menos 3x cuadrada. Para sacar nuestro vector gradiente tenemos que derivar toda nuestra función con respecto a x y con respecto a y. Vamos a empezar con derivar con respecto a x. Vemos en nuestra función que tenemos una x a la cuarta y una x cuadrada. Entonces tenemos que derivar x a la cuarta, que sería 4x al cubo. Y x cuadrada, que sería 2x a la 1. Pero solamente estamos poniendo el 1 para hacer bien nuestro ejercicio. Cuando ya tenemos todo derivado con respecto a x, tenemos que empezar a multiplicar, que sería 4 por 4x al cubo y a la quinta, que sería 16x al cubo y a la quinta. Menos 3 por 2x, que serían 6x. Cuando estamos derivando con respecto a x, nuestras y's actúan como una constante. Cuando estamos derivando con respecto a y, las x actúan como constantes. Entonces ahora vamos a derivar con respecto a y. Vemos que en nuestra función solamente tenemos y a la quinta. La derivada de y a la quinta es 5y a la cuarta. Entonces hacemos lo mismo, cuando ya tenemos todo derivado empezamos a multiplicar. Nuestro resultado sería 20x a la cuarta y a la cuarta. Para sacar nuestro resultado del vector gradiente solo hace falta juntar todas nuestras derivadas, que serían en total 16x al cubo y a la quinta menos 6x más 20x a la cuarta y a la cuarta. Este sería nuestro resultado de este ejercicio. A continuación, resolveremos un problema del gradiente de un escalar. Tenemos la función con x, y, z, que es igual a e a la x por y por z. Y tenemos que encontrar el gradiente, ¿ok? A continuación procedemos a hacer la derivada de la función con respecto de x, ¿ok? Utilizaremos la regla de la cadena para esta derivada, la cual nos dice que tenemos que derivar a lo que está elevado, y una vez derivado esa situación la multiplicamos por todo el elemento. Aquí lo denotamos, e por x a la y por z, por la derivada de su
a lo que está elevado, perdón. Como resultado, que estamos derivando en este caso con respecto de x, la derivada de x sería 1. Las demás son constantes, entonces las seguimos manteniendo como tal. El resultado sería y z por e elevado a la x y z. Pasamos a la siguiente situación, derivando f con respecto de y en este caso. Hacemos de igual forma la regla de la cadena, derivamos con respecto de y, en este caso a quien vamos a derivar sería y, por lo tanto continuamos pasando los datos. La derivada de x y z en este caso sería el mismo valor, no se mueve, y la derivada de y sería 1. Ok, entonces tendremos como resultado x por z por e a la x y z. Ese sería nuestro resultado. A continuación pasaremos a la siguiente al siguiente componente, derivada de f con respecto de y en este caso, y usaremos de igual forma la regla de la cadena. Derivamos con respecto de z. Y como ya dijimos, en este caso multiplicamos e por x a la y por z por la derivada a lo que está elevado e, en este caso con respecto de z, por lo cual sería x y. La derivada de z con respecto de z es 1, por lo tanto tenemos como resultado x y por e a la x y z. Ok, en este caso ya tenemos la función coordenada de gradiente de x, y, z. Colocamos la primer componente, la cual es y, z, e a la x, y, z, coma, para pasar al siguiente componente, a la segunda componente, x, z, e a la x, y, z. Tercer componente es x, y, e a la x, y, z. Y así termina nuestro ejercicio. Ahora vamos a hacer un problema sobre gradiente de una función vectorial. Esto solamente sería, tenemos nuestra función y vamos a sacar las derivadas parciales de la misma. Entonces sería derivada parcial primero con respecto a x de la función menos x cuadrada cuarta más 4 por x cuadrada menos y cuadrada menos 3. Y después vamos a hacer derivada con respecto a y de la función menos x cuarta 4 menos 3. Aquí, como está en función de la derivada de x, la y es constante y este 3 también es constante, entonces solamente sería menos 4 x al cubo, y aquí se multiplica este por este y serían 8 x. Y en esta, como hicimos con las x, ahora vamos a hacer con las y. Esta se vuelve constante